Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Judith Casasampere y esta es la sesión de hoy, es el webinar de hoy dedicado a lo que sería la presentación de los sistemas de información y de datos de Interactive Brokers. La sesión de hoy va a estar constituida de los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a empezar con lo que sería una pequeña presentación de las funciones que lleva a cabo este sistema de información, las suscripciones, y también iremos viendo ya luego todo lo que sean componentes. La ventana principal, las listas a monitorizar, los chats, las cotizaciones de las horquillas, las noticias, y luego entraremos ya directamente en todo lo que serían las noticias, o sea, todo lo que sería las noticias, pero no solo las noticias, sino también las agendas, los datos fundamentales, y dentro de lo que sería la agenda y los calendarios, pues vamos a ir viendo lo que serían los anuncios de los beneficios corporativos, los anuncios de los acontecimientos económicos, empresariales, si hay ofertas, y luego ya, ofertas públicas, etcétera, y luego ya intentaremos también ir entrando en todo lo que sería el tema de los datos fundamentales de las compañías, que Interactive Brokers también les permite acceder, o sea, todo lo que sería el resumen de la información financiera, de los dividendos, de cómo ha evolucionado pues los activos de las compañías, los beneficios, los beneficios por acción, los dividendos, y también todo lo que sean las recomendaciones de los analistas y la posibilidad de comparar una misma compañía con otras compañías de su mismo sector. Por lo tanto, será hoy un webinar más enfocado a todo lo que sería el análisis fundamental y las herramientas vamos a ver así, analistas que ustedes pueden contratar o servicios que ustedes pueden contratar desde Interactive Brokers para acceder a toda esta información. Bien, voy a empezar a compartir mi escritorio con ustedes. Un segundo, por favor. Bien, perdónenme. Desde aquí, esto sería obviamente lo que sería la plataforma de negociación. Desde aquí tendríamos lo que sería el mosaico, que ustedes ya conocen y están bien familiarizados con él. Y desde aquí ven que en la parte superior existe y aparece todo lo que sería el calendario de eventos, las noticias y el análisis. ¿De acuerdo? Desde aquí también en la ventana nueva tienen ustedes la posibilidad de poder acceder a lo que sería el sistema de información de Interactive Brokers, de todo lo que serían los demás, vamos a ver así, menús, submenús dentro de lo que sería este sistema de información. En el calendario de eventos tendríamos la alineación diaria, los eventos económicos, el calendario de ganancias, los dividendos, los IPOs y también los eventos corporativos. Dentro de los fundamentales veríamos pues la vista de la compañía, el resumen financiero de la compañía, si hay intereses. Vamos a ver así, la venta en corto, que cuánta venta en corto se está manteniendo ese tipo de activo, el calendario de dividendos, la clasificación de los analistas, la clasificación detallada de los analistas de ese valor, ratios de una determinada compañía, extractos, previsiones de los analistas y productos similares. Desde aquí también accederíamos a lo que sean las noticias, que también en parte las podrían tener ustedes aquí abajo posicionadas. En las noticias, pues las noticias más importantes de hoy por parte de Dow Jones, por parte de Street Insider, o las noticias sobre una determinada empresa, o las noticias filtradas, por ejemplo, para las cosas que ustedes tienen, a los activos que ustedes tienen en cartera, o filtradas por una determinada fuente que ustedes quieran seguir, ignorando otras fuentes que ustedes pues igual no les hacen tanto caso, señales de mercado, el sentimiento social, sobre un determinado valor, lo que sería, por ejemplo, pues mensajes en Twitter o mensajes en la actividad en las redes, noticias de una lista determinada, o sea, de una lista que ustedes de valores que ustedes están haciendo el seguimiento, o sea, de las listas que ustedes monitorean y siguen dentro de lo que sean esos paneles de la horquilla de los valores que ustedes tienen aquí, y luego ya todo lo que serían todas las noticias suscritas. Desde aquí también pueden acceder a todo lo que serían los análisis ya más detallados, o sea, las acciones de los analistas, las publicaciones recientes, pero también ustedes pueden contratar, y ahí es donde realmente Interactive Brokers ha ido añadiendo muchísimos servicios a lo largo de estos tiempos. Pues ustedes pueden contratar, por ejemplo, aparte de lo que serían los servicios normales, pueden contratar todo lo que serían informaciones y research y análisis que proveen, por ejemplo, Argus Research, o Sachs, o Market Grader, o Market Age, o Morningstar incluso, o The Street. Hay Wolverine Advisors, hay varios proveedores de información que ustedes pueden contratar directamente. Desde aquí también ustedes van a poder crear plantillas, como en el mosaico y tal, para poder ir viendo todas estas, vamos a ver así, informaciones de determinada manera, porque ustedes podrían crear
una nueva plantilla como el mosaico y añadiendo todas estas informaciones ahí. Luego lo vemos. Eso ha sido más que nada un poco de presentación. Lo que también querría entrar a ver es, ustedes, por ejemplo, desde aquí, desde lo que sería la propia página web de Interactive Brokers, pero me muevo, por ejemplo, y me voy al español para que todos lo veamos bien. Si desde aquí nos vamos aquí a costes y nos vamos aquí a investigación de mercado, datos de mercado, noticias, etcétera, vemos que toda esta parte de datos de investigación, sistemas de información de Interactive Brokers está aquí. Y por tanto aquí, por ejemplo, todo lo que serían los servicios, vamos a ver así de datos, los servicios que están ya agrupados y que, por ejemplo, para zonas, por ejemplo, para Norteamérica, serían $39 al mes para un cliente individual o para un cliente no profesional, ¿de acuerdo? Este incluye todo, incluye lo que serían los datos fundamentales que provienen de Reuters, calendarios de eventos que vienen de Reuters, todo lo que serían noticias de Dow Jones News, etcétera, el Fly in the Wall, que también pues, existe, y también luego que sean temas de briefing. Luego ya, eso sería, vamos a ver, sería un paquete estándar que ustedes pueden contratar directamente. Si quieren solo Norteamérica, si quieren solo Europa, si quieren todo a nivel mundial, todas las 3 regiones, dependiendo de lo que ustedes negocien, ustedes van a suscribir. Lo que yo tengo contratado es Norteamérica y, por tanto, me va a dar todo lo que serían datos fundamentales y tal de compañías norteamericanas, por tanto es ahí. Pero luego ustedes podrían suscribirse, como hemos visto antes, pues a todo esto que hemos dicho, pues al Briefing o al Morningstar o al DAX, y todo esto tendría tendría servicios, vamos a ver así, adicionales. Tendría costes adicionales al mes, ¿vale? Pero tendrían ustedes también un mes de prueba gratis y antes de que termine el mes ustedes pueden quitar la suscripción para que no se les cobre a partir del siguiente mes, pero de momento, a lo largo de este mes, ir probando lo que les da este tipo de servicios adicionales de research. O por ejemplo aquí también en Simpler Options para temas de opciones, también les puede ir bien si ustedes quieren información adicional de opciones o también pues Web Advisors, etcétera. Son distintos cada uno de ellos y con distintas tarificaciones. Ustedes ya saben que para poder suscribir esto, ustedes entrarían en su menú gestión de cuenta y desde su menú gestión de cuenta directamente, déjenme entrar en una cuenta simulada, pero aunque sea para que lo vean. Uy, está en chino. Entro aquí, o en japonés, no sé qué es. Pero bueno, me voy aquí y lo marco en español. Y si me voy desde aquí a gestionar cuenta y me voy desde aquí a lo que sería la configuración de las operaciones y me voy aquí a lo que sería datos de mercado, no son datos de mercado, pero no son datos en tiempo real lo que estamos buscando ahora, sino que son datos de investigación, de research, de análisis, y desde aquí es donde yo estaría contratando, como hemos visto, lo de los $39, que me incluye tanto lo que serían todos los eventos, me incluye datos de mercado, me incluye datos fundamentales, y tendríamos también la posibilidad de ir añadiendo lo que hemos visto antes, que podrían hacer una prueba gratuita y quitarlo antes de que termine el mes para que no les cobren a partir del mes siguiente si no les ha gustado, y si les ha gustado pues sigan con esa suscripción y el siguiente mes lo van a pagar. Bien, salgo de aquí, me voy de vuelta a la plataforma. Nunca digo eso, pero al final, si hay alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat, pero yo hasta el final de la sesión no voy a estarme mirando lo que serían las cuestiones. Bien, desde aquí, desde lo que sería la alineación diaria, lo que ustedes tienen aquí es la posibilidad de poder ver un resumen de todo lo que sería, lo que van a poder gozar o van a poder tener con lo que sería los servicios de la información de Interactive Brokers. Bien, desde aquí lo que tendríamos es, en la esquina superior derecha, o en la esquina, vamos a decir así, en la parte derecha, y en la parte superior, a la derecha o a la izquierda también, tendríamos un resumen de lo que están haciendo los mercados en este momento. Pues estamos viendo aquí la parte Latinoamérica, la parte norteamericana y la parte europea. Lo que han hecho los distintos por ejemplo, el DAX ha subido hoy casi un 2%, el TAC un 1,36%, el IBEX, como no tengo datos en tiempo real, no veo aquí el índice, no lo veo bien, pero podría igual quitarlo desde aquí y añadir, por ejemplo, otro más. Podría poner, por ejemplo, quiero ver el futuro del FTSE, a ver si me aparece el futuro del FTSE para ver también lo que ha hecho hoy, esto no ha subido tanto, por ejemplo, etcétera. Bien, y desde aquí, por ejemplo, también podríamos ver, aquí en realidad tendríamos resumido y podríamos ver todo lo que sería la actualización del mercado y lo que serían informaciones, vamos a ver así, de las distintas, vamos a ver así, desde briefing.com, que es lo que también está incluido ahí, desde briefing.com, que es lo que tenemos ahí puesto. Tendríamos, por ejemplo, aquí cómo está evolucionando, por ejemplo, el petróleo, que ha sido, por ejemplo, la última noticia que ha habido desde aquí. Yo desde aquí podría abrir esto, de acuerdo, comentarios, abrirlo desde aquí y ver
vamos a ver así más información más detallada de esta, vamos a ver así, de este servicio. Lo expando y, por ejemplo, aquí vería pues si hay algún informe del sector que aquí pone que se lanzó, que se publicó ayer, o si hay algún informe, por ejemplo, aquí, como dice, del Stock Market Update, y aparecería aquí, por ejemplo, como está, como lo que ha pasado, como por ejemplo en el petróleo hoy, pincharíamos en la noticia y automáticamente se me va a cargar, o por ejemplo desde aquí si hay alguna noticia, por ejemplo, del gas natural, o hay algún sector que se está volviendo en negativo, etcétera, y podríamos ir siguiendo lo que han sido las distintas historias, vamos a ver así, o distintos updates de mercado. Si desde aquí estamos buscando alguna cosa específica, también la podríamos buscar exactamente desde aquí. Bien. Piensen que este sería por un lado esto, pero, y por ejemplo, si nos quisiéramos ir a ver, por ejemplo, stocks al the end of the day, tal, pues también podríamos ir buscando cada uno de estos distintos informes. Bien, desde aquí, en lo que sería también, bueno, me aparece aquí, tengo mi paciencia es poca y aquí ha aparecido ya lo que sería el informe, por ejemplo, al final de la sesión de ayer, qué pasó con el mercado, si quisiéramos leer lo que se ha destacado, cuáles han sido los distintos grupos sectoriales y cómo fueron evolucionando, etcétera. Por tanto, desde aquí tendríamos un buen resumen de la sesión, por ejemplo, de ayer. Bien, desde aquí, por ejemplo, en lo que sería los analistas, la actividad de los analistas, si pincho aquí en el Launch Upgrade, desde aquí lo que vamos a tener podemos ver automáticamente todo lo que han sido las acciones de los analistas y ver todo lo que han sido, por ejemplo, las actualizaciones, todo lo que sean las distintas compañías, si han sufrido algún tipo de revisión al alza de su precio objetivo, a la baja de su precio objetivo, o bajadas de calificación, o si se han empezado a revisar. Y por tanto, fíjense que las compañías que están en amarillo, son aquí que tienen un icono en amarillo, son compañías que nosotros ya tenemos en nuestro portfolio, y las compañías en azul serían compañías que, vamos a ver, así son competidoras o están en la misma categoría, vamos a ver, del mismo sector, pero no las tengo yo en mi cartera, por ejemplo. Y por tanto aquí tengo yo en mi cartera pues Macy's, ¿de acuerdo? Y cuando yo pincho en Macy's se me ilumina también que me aparece ya directamente aquí abajo que se me ha bajado la calificación, quién la ha bajado Chelsea Advisory Group, me ha pasado de outperform, o sea, de actuar mejor que el mercado a actuar igual que el mercado, y me ha bajado el precio objetivo de 78 a 62 y el precio actual de Macy's es 63, por ejemplo, ¿de acuerdo? También podríamos irnos, por ejemplo, a ver, pues por ejemplo aquí, actualizaciones, cosas que se han actualizado, pues por ejemplo se ha puesto, por ejemplo, que esta acción de Brinkall International se ha pasado de hold, de mantener, a comprar. Se ha aumentado también lo que sería el precio objetivo, y aquí aparece el precio actual para que nosotros podamos comparar. Y aparecerían aquí distintas, o Delta Airlines, que VS en este caso la ha pasado a comprar, y aquí aparecerían las distintas posibilidades o las distintas actividades de los distintos analistas. De acuerdo, podríamos ir visualizándolo, pero piensen que esto, fíjense aquí arriba, que es bien importante, me lo está mostrando para el día de hoy. Si yo quisiera, por ejemplo, decir, no, pues no quiero hoy, quiero lo que salió el día lunes. Y el día lunes 11 de mayo, pues salieron todas estas revisiones y todas estas cosas. Y por tanto veo aquí, por ejemplo, que Caterpillar, pues se me actualizó también, lo actualizó este analista, pasó también de neutral a outperform, o sea, a mejor performance que el mercado, y desde aquí pues el precio objetivo también lo varió, etcétera. Y por tanto podríamos ver qué pasó en una determinada fecha. Por tanto es importante que también ustedes lo puedan ver y visualizar desde aquí, o incluso hace una semana. Hasta hace una semana podemos visualizarlo, y desde hace una semana podemos también ver y analizar pues cuáles son las compañías que, por ejemplo, han bajado. Y además veo aquí que hay muchas compañías que han bajado y que las tengo yo en mi portfolio. Igual me interesaría ir viendo pues cómo las han revisado, pero han bajado el precio de cotización o no, etcétera. Y por tanto ir viendo cómo han tal. Y desde aquí también, una vez ya marcamos esa compañía, ¿de acuerdo? Bueno, pues Motorola o lo que quisiéramos, o esta compañía de aquí, Pioneer, yo podría desde aquí irme directamente a ver ya análisis gráfico de lo que ha pasado, por ejemplo, desde el jueves pasado hasta hoy con esta sociedad. Y bueno, aquí vemos una semana, y por tanto vemos también pues que pasó de estar a 154 o casi tocando 160, ha bajado hasta aquí hasta 150, o podríamos ir también desde aquí abriendo lo que serían datos
análisis fundamental que luego vamos a ver, que nos va a permitir ver también pues, calendarios corporativos, si ha pasado algo, datos fundamentales de la compañía, y desde aquí ir directamente a ver lo que luego veremos más detalladamente de datos fundamentales de esta compañía, de este Pioneer, y poder ver más detalles sobre eso. Bien. Volvemos aquí a lo que sería nuestra alineación diaria, que es todo el resumito que esto que estábamos viendo, y desde aquí aparecen otra herramienta que es muy útil, que sería el calendario de eventos económicos, por ejemplo. Y desde aquí vamos a lanzar el calendario de eventos económicos, por ejemplo, tenemos el de corporativos, pero quiero lanzar el de eventos económicos, y aquí el que tengo, por ejemplo, es, por ejemplo, a lo largo del día de hoy, en Estados Unidos han salido estos datos, del periodo de mayo, del 3 de mayo, de la semana del 3 de mayo, el consenso de los analistas era 2,24, la que ha salido ha sido de 2,23 millones de peticiones de empleo, y aparecería aquí lo que sea la semana anterior, si es una sorpresa o no para el mercado, etcétera. Desde aquí yo también podría irme a lo que sería qué eventos qué estoy esperando yo para mañana viernes, ¿no? Para mañana viernes estoy esperando una retraída de datos, estoy esperando pues el indicador de Michigan, el indicador de confianza de Michigan, cuál es el consenso que hay, etcétera, y desde aquí yo podría incluso marcar y decir que se me avisara, que se me avise, si esto va a salir, por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana, que se me avise mañana a las 9, a las 9 de la mañana hora tal, para que yo esté pendiente de que saldrá ese índice de confianza de Michigan, ¿de acuerdo? Para estar pendiente de la evolución del mercado o lo que sea. Desde aquí también vemos, incluso podríamos ir buscando qué sucedió antes, o sea, qué datos salieron, por ejemplo, este lunes, o qué datos sucedieron, bueno, vamos a poner este lunes, y si salieron, por ejemplo, el dato también del empleo, las tendencias del empleo, etcétera, y aquí tenemos esto en Estados Unidos, pero también podríamos decir, queremos ver en Europa, y podemos decir, pues en Europa el lunes salió todo esto, o en Europa pues hoy, ¿vale? Ha salido pues el índice irlandés de inflación irlandés, etcétera, y podrías ir visualizando eso, o incluso en Asia, ver si hay indicadores, pues por ejemplo en Japón o en Corea del Sur, etcétera, hoy o ya mañana, porque estos ya han terminado la jornada para hoy, ¿vale? Por tanto, estaríamos aquí. Bien. También desde lo que sería otra de las cuestiones que también están aquí resumidas en la alineación diaria sería todo lo que sería el calendario de ganancias. ¿Qué resultados estamos esperando hoy? ¿O qué resultados esto fue ayer, miércoles, o hoy que estamos esperando, por ejemplo, resultados para todas estas compañías de aquí? Me voy a Launch Calendar y le digo que estoy viendo las ganancias corporativas. Y aquí es bien importante, voy a expandir bien esto, ¿de acuerdo? Porque ustedes también desde aquí pueden ver, por ejemplo, hoy en Asia, no queremos ver en Asia, queremos ver en Estados Unidos principal, todas las compañías que hoy están sacando resultados, antes de preapertura o después después del cierre. Y por tanto vemos que, por ejemplo, esta compañía, no sé, a ver cuál le veo aquí que está todavía, bueno, seguimos con Pioneer, ¿no? Que antes teníamos, bueno, no sé si es la misma o no, pero desde aquí vemos que el consenso era 0,07 beneficios por acción, al final ha salido en negativo, ha salido menos 0,03 beneficios por acción, desde aquí, o sea, ha salido, bueno, hay una en GAP o no GAP, dependiendo de qué contabilidad hayan utilizado, desde aquí cuál ha sido la diferencia con el mercado, los ingresos que han publicado unos ingresos de 28 millones de dólares, y aquí aparecería también pues cómo ha evolucionado los detalles de la guía de cómo ha ido evolucionando en el earnings per share o los ingresos, de acuerdo, en el 2015 y lo que ha sido lo que serían las previsiones, vamos a ver así, para el primer trimestre, lo que teníamos de consenso a la hora de publicar esos resultados del primer trimestre que vemos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, desde aquí veríamos eso, e incluso cuando pone que hay una flechecita, es que ustedes pueden escuchar, vamos a ver así, en vivo o en replay, lo que ha sido la rueda de prensa de publicación de estos resultados. Podrían también desde aquí conectarse y poderlo escuchar. ¿De acuerdo? Por tanto, o incluso desde aquí pues ver los resultados de Forbes, o si estamos pendientes, por ejemplo, yo tengo en mi cartera pues acciones de Nostrum, pues yo quiero estar pendiente de esto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues porque lo tengo en mi cartera y quiero estar pendiente de ello, y lo pueden ir visualizando desde aquí también. O desde aquí pues ver, analizar lo que pasó ayer. Es decir, no, yo quiero ver los resultados que salieron ayer o que salieron el lunes. Bueno, pues el lunes salieron todos estos resultados, ya con todos los resultados ya en mano, y podemos ir analizándolo bien si nos interesa, pues no sé, el Banco Macro en Argentina, o si nos interesa cómo salieron los resultados finalmente de cualquiera de esas compañías.
¿de acuerdo?, que publicaron y que nos pudieran estar interesando también a nosotros. Bien. Desde aquí, también en la alineación diaria, también nos aparece un resumen de las 10 noticias más importantes de hoy, lo que serían las peticiones de desempleo, ¿de acuerdo? La información de hoy que se ha publicado, con lo que serían los números, la evolución, tal, un poco la noticia que viene directamente que viene aquí pone desde Washington, no pone de qué fuente, pero desde aquí, por ejemplo, aparecería, pues no sé, que la compañía Bombardier va a cortar tantos empleos, o que Coles reporta menos crecimiento en sus ventas y desde aquí podríamos ver también cosas de este estilo, o desde aquí también podríamos ver noticias, noticias de una empresa, noticias del sentimiento social, las 3 noticias de hoy, de Dow Jones o de Street Insider, ¿de acuerdo? Queremos ver de Street Insider, aparte del Dow Jones. Aquí tendríamos las de Dow Jones, aquí serían las de Street Insider, fíjense, podríamos también desde aquí visualizarlas y veríamos otras noticias, por ejemplo, desde aquí veríamos, por ejemplo, que Cisco Systems, tal cual presenta ese resultado, etcétera. Desde aquí en las noticias de la cartera, lo que es importante también es que podríamos ver las noticias de nuestra cartera, todas las posiciones que tenemos nosotros en nuestra cartera o incluso de compañías relacionadas con las compañías de nuestra cartera. De momento decimos solo las de nuestra cartera y nos aparecerán aquí las noticias que teníamos aquí visualizadas, pero nos aparecerán más, porque aquí en la alineación diaria solo nos quedan 10, para que las podamos visualizar, pero luego podríamos ir buscando, ir bajando y ir viendo. Luego ya pinchamos en Cisco, por ejemplo, aquí, y podríamos ver ya esta noticia, este valor, de acuerdo, directamente desde aquí, y podríamos ver también incluso lo que sería la noticia, o por ejemplo en Tesla, pues podríamos pinchar en la noticia entera y la noticia se nos abrirá ya directamente en lo que sería, fíjense, en lo que sería el propio Street Insight, y nos estarían explicando pues cuál es la noticia esa de Tesla, Mrs. Musk, que salió ayer, por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? O las noticias de Bank of America que han salido hoy bueno, pues eso. No, perdón, esta no, aquí. Abrir en otra ventana, ¿de acuerdo? Y veríamos aquí las otras noticias que han ido publicando de Bank of America de este bono hoy. Vale, por tanto, desde aquí tendríamos todo este resumen bien importante de la alineación diaria que nos da, vamos a ver así, la información que nos permite ir siguiendo la evolución de los mercados, aparte de ver las cotizaciones, aparte de ver los gráficos, aparte de ver otros indicadores que ustedes obviamente siguen. Bien, vamos ya a irnos, vamos a decirlo así, ya a temas concretos de lo que sería la propia, si me voy a cerrar toda esta ventana, todas estas ventanas de aquí, perdónenme, y voy a dejar esto directamente ya de vuelta para no entorpecer todo esto, irme de vuelta aquí, y ahora ya desde aquí, desde el mosaico directamente, me quiero ir a lo que sería el calendario de eventos y aparte de la alineación diaria, irme a eventos económicos que ya lo hemos visto, ganancias corporativas también lo hemos visto, todo lo que sean los beneficios publicados, pero, por ejemplo, no hemos visto lo que serían los dividendos. Si voy aquí a los dividendos, lo que me permite ver, por ejemplo, es qué compañías pagan dividendo hoy. ¿De acuerdo? Lo mismo, daban dividendo hoy, o todos los splits también hoy. Hoy queremos ver, por ejemplo, el martes 19, qué compañías van a pagar dividendos. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo esta compañía, decimos, bueno, queremos ver esta compañía, la compañía está Alit Motions, que el dividendo está declarado para el día 7 de mayo, porque piensen que en Estados Unidos va siempre el mes por delante y luego el día por detrás. Se pagará el día 4 de junio, de acuerdo, el último día que tendremos que tener las acciones sería el día 19 de mayo, porque si no, ya no tendríamos, vamos a ver así, la capacidad de tomar ese dividendo, y por tanto aparecería directamente desde aquí. O desde aquí podríamos ir viendo, pues por ejemplo, otras acciones que nos pudieran interesar y que pagan dividendo el martes, ¿no? El martes día tal. Y desde aquí lo podríamos ir viendo y podríamos incluso hacer un aviso, es decir, queremos que se nos avise. También desde aquí aparecerían si hay compañías que hacen split. En nuestro split aparecerían también desde aquí. Por tanto, esta también es una información válida que les permite ver tanto en lo que sería una semana por anticipado, como también pues, les permitiría ver, por ejemplo, desde esta semana, empezando por el sábado, o sea, el lunes, martes, miércoles, les permite ver, por ejemplo, si han habido también otros pagos, por ejemplo, de Energías de Portugal, por ejemplo, en este pago de este dividendo de ese ADR aquí en Estados Unidos. Bien, piensen lo mismo, yo podría hacer, abro el botón derecho del ratón, me voy a fecha de dividendo y fíjense lo que sucede. Desde aquí yo puedo ver también qué otros dividendos históricos ha pagado este ADR en este caso. Pues vemos que ha pagado, o en este caso este es el que está aquí declarado, el del día que teníamos que comprar como último día, el día 11, porque era ex-date,
y que ese dividendo que se declaró el día 1 de mayo, luego el del año pasado, que hubieron el año anterior, etcétera. Y el siguiente que se espera ya es para el próximo año, por ejemplo, ¿de acuerdo? Desde aquí también pues podríamos ver para otros, no sé si hay otras compañías que paguen más dividendos más frecuentemente, pero no lo sé. Me voy aquí a Sanofi, lo mismo. Y desde aquí podríamos ver la fecha del dividendo y ver fechas de dividendos anualizados o ya para el próximo año si están ya declarados o si están estimando, ¿de acuerdo? Y nosotros desde aquí los podríamos estar y también visualizando desde aquí. Bien. Podríamos irnos también desde ventana nueva y ustedes podrían crear, vamos a ponernos una cosa, vamos a crear otro mosaico. Vamos a crear un nuevo mosaico. Vamos a crear un nuevo mosaico que le vamos a llamar, bueno, ya está, se llamará así porque aquí, así se ha quedado. Cambiaremos el nombre y le vamos a llamar aquí datos fundamentales. Más que nada, porque lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, desbloquear esto, poner esto más pequeñito, poner esto más pequeñito, poner este gráfico. Esto no me interesa, la actividad aquí no me interesa. Lo que me interesaría igual sería poder poner, por ejemplo, todos estos datos fundamentales, o datos económicos o de dividendos, directamente los quiero integrar, a ver si los puedo integrar aquí. Y los integro aquí. ¿De acuerdo? Uy, me he quedado como feo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se me ha movido. Ahora, aquí. Los quiero integrar aquí. Y ahora quiero poner también otro más, que sea, por ejemplo, los datos, los eventos económicos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y los quiero también poner aquí, para ir haciéndole el seguimiento de los eventos económicos y los quiero tener yo aquí en mi propia... ¡Ay! Se me está... Un segundo. Bueno, los de las órdenes tampoco nos interesa porque en realidad esta pantalla la vamos a configurar solo con todos los datos estos de mercados que estamos haciendo, ¿vale? Desde aquí tenemos esto y aparecería directamente aquí. Y desde aquí podríamos ir creando todo lo que serían los distintos datos que nosotros queremos ir teniendo aquí para ir siguiendo, por ejemplo, el mercado y ir siguiendo las distintas informaciones. Y podrían ustedes también poner esto desde aquí y poner también, hemos dicho esto, eventos corporativos, por ejemplo, directamente desde aquí. Bueno, las ganancias, vamos a poner también las ganancias aquí. Y ya lo tenemos todo aquí visualizado para poderlo ver todo bien. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, desde aquí lo podemos ir ajustando y lo tendrían todo aquí ya parametrizado para ir haciendo el seguimiento sin tener que ir abriendo cada una de las distintas ventanas cada vez que ustedes quieran verlo, ni tampoco irse a la alineación diaria, sino tenerlo todo ustedes bien preparado directamente desde aquí. Bien, lo bloqueo y desde aquí ya tendríamos todo esto posicionado y podríamos irlo utilizando y pues seguir teniendo su propio mosaico para poder operar y otro mosaico con todos los datos fundamentales que han ido creando y con todo lo que serían las distintas pestañas. Desde aquí también nos vamos a lo que sería, bueno, los eventos corporativos al final no lo he visto. Los eventos corporativos es más que nada si hay alguna noticia, si hay alguna cosa, si hay un shareholders meeting, o sea, una Junta General de Accionistas y tal, si queremos hacer el seguimiento de todo esto, también lo podríamos estar haciendo el seguimiento de todo esto también desde aquí, bien en Estados Unidos o en otras regiones y para las distintas fechas. Me voy aquí ventana de orden, a ventana otra vez, y me voy a fundamentales. Y ahora sí que aquí, en los fundamentales, lo que tendría que hacer yo desde los fundamentales sería directamente irme a vista general. Y al poner vista general me queda aquí para la compañía Delta Airlines porque era la última que tenía marcada. Pero me queda aquí para Delta Airlines y ¿qué es lo que veo yo? Veo cuál es la divisa de esta compañía, cuál es el sector. Desde aquí veo también, por ejemplo, cuál sería la recomendación de los analistas, cuáles serían los ratios, por ejemplo, desde aquí. A lo que sería, por ejemplo, la capitalización de mercado, 38 billones, los price earnings, desde aquí también los ingresos por acción, desde aquí vamos a ir viendo todo lo que sea la información de datos fundamentales de esta compañía, los dividendos, la rentabilidad por dividendo, cuáles son el presidente, el director general, etcétera, de la sociedad. Desde aquí pues podríamos ir viendo más la descripción de la compañía y es el resumen de la información. ¿Por qué este es el resumen? Porque después del resumen también tendríamos todo lo que es el resumen financiero de esa compañía. Por tanto, aquí lo que veríamos es cómo han ido evolucionando. En azul vemos lo que sería en azul que tenemos. En azul tenemos los earnings per share, o sea, los beneficios por acción. En naranja tenemos los ingresos y en amarillo tenemos los dividendos, ¿de acuerdo? Y por tanto, desde aquí vemos que, por ejemplo, del año 2003 al 2004
por debajo en grisáceo vemos la evolución del precio del activo y, por ejemplo, desde aquí vemos cómo ha ido evolucionando también, pues eso, el beneficio por acción, etcétera. Y desde aquí veríamos cómo ha ido cambiando y también cuáles serían las previsiones para el final del año, o sea, aquí estimado, ¿de acuerdo? Y aquí también el estimado del 2016, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los vamos a ir viendo también desde aquí, que es lo que está previsto para cada uno de ellos. Esto lo estamos viendo de manera trimestral, lo estamos viendo aquí como porcentajes, o podríamos ver también como dólares o como porcentajes de evolución. También lo podríamos estar viendo, pero en dólares mucho mejor. Y desde aquí, fíjense que tendríamos esto aquí posicionado, pero fíjense que hay que poner dinámico en los últimos 12 meses, pero también podríamos poner aquí trimestral. Si queremos ver trimestre a trimestre, queremos ver los datos trimestre a trimestre, la podríamos ver también desde aquí. De acuerdo, que el gráfico nos muestre esto, nos muestre todo en plan ya directamente trimestral. Bien, desde aquí también podríamos ir viendo los eventos corporativos de aquí. Bueno, me tendría que suscribir, pero no lo tengo suscrito. De acuerdo, desde aquí también lo que sería el calendario de dividendos. Veríamos lo que ya hemos visto antes, pero fíjense que aquí hay dividendos, por ejemplo, para Delta, que dice que los rendimientos de los últimos 12 meses de un 0,76%, que el crecimiento de los dividendos en un año ha sido del 50%, y te va diciendo aquí cuándo han ido siendo los dividendos, en mayo, en octubre, en febrero, y en abril otra vez, de acuerdo, y cómo han ido, cuáles han sido las cantidades, pues, por ejemplo, de aquí a eran 6 centavos por acción, y han pasado a ser ahora 9 centavos por acción, y cuáles son los que se están esperando para los próximos, pues para agosto, noviembre, febrero del 2016, etcétera. Desde aquí también podemos ver los detalles de cómo los analistas están viendo esta sociedad y cómo la están recomendando. Actualmente están diciendo que es outperform, o sea, outperform significa que le han puesto, por ejemplo, un número. Hay 8 analistas que han dicho que era comprar, 8 analistas que han dicho que supera los rendimientos, o sea, outperform, 3 han dicho que es mantener, etcétera. Y poniendo la valoración media, entre todos estos puntos que hay aquí, y todo es que sería 1.6, o sea, está entre el 1 y entre el 2, y por tanto la etiqueta sería outperform. Esto ahora mismo. Hace un año también estaba en el mismo, ¿de acuerdo? Quienes han subido, quienes han bajado, aparecerían también desde aquí. Y desde aquí podríamos ir viendo, vamos a ver así, de distintos analistas, distintos comentarios sobre Delta que han ido apareciendo. Por ejemplo, a lo largo del día de, pues ayer, ¿no? Que aparecería aquí, Imperial Capital Maintain Delta Data Coverage Perform Target Price 69. ¿De acuerdo? Podríamos verlo desde aquí o podríamos también ampliar esta noticia y si hubiera alguna explicación adicional. Bien, desde aquí nos vamos, por ejemplo, ya a ratios. En ratios lo que tenemos es la posibilidad de poder ver más detalladamente cómo ha evolucionado y aquí en la I tendríamos la descripción de qué es cada uno de estos ratios. Aquí en los datos por acción tendríamos los beneficios por acción normalizados, los ingresos dividido por las acciones, o sea, el revenue per share, lo que sería aquí el valor en libros, el valor contable, el flujo efectivo por acción, lo que sería también los dividendos, en este caso, los dividendos como porcentaje, el PER, o sea, lo que sería el Price Earnings Ratio, el precio por encima de las ventas, el precio por encima de los flujos de caja, y podríamos comparar esto, pues el ratio actual, la solidez financiera, el ratio rápido, vamos a decirlo así, y aquí lo que tendríamos sería pues el acid test, ¿no? Que nos dice cuál es el efectivo más las inversiones a corto plazo, más lo que serían las cuentas recibidas más recientes en el reciente periodo provisorio, dividido por el total de las obligaciones actuales en el mismo periodo. Todo eso está muy bien traducido para que ustedes puedan entender contablemente a qué significa cada uno de estos ratios. Y lo mismo con las ganancias, pues de las ganancias antes de impuestos, de las que se han publicado, las ganancias, los ingresos netos, los márgenes brutos, las ganancias de garantías netas porcentuales, etcétera. Por tanto, todo esto aparecería directamente desde aquí. También desde aquí tendríamos lo que serían los extractos financieros. O sea, ¿qué veríamos? El estado financiero tendríamos aquí los estados financieros, o sea, aquí tendríamos todo lo que sería los ingresos. En realidad esto sería ¿cómo se llama? El estado financiero. El estado de resultados es como, vamos a ver así, el income statement, ¿de acuerdo? Lo que se ha generado de beneficios, de ingresos, perdón, los beneficios brutos, todo lo que sean los gastos operativos, los beneficios operativos, el neto antes de impuestos, el neto después de impuestos, el neto después de todo lo que sean activos extraordinarios, el beneficio neto directamente, y desde aquí también si está diluido o no con el capital, dividido por el capital por las acciones que están emitidas, etcétera. Por tanto, desde aquí aparecería también todo esto, anualizado, ¿de acuerdo? O trimestral. ¿De acuerdo? También lo podríamos tener el trimestral, pues de las recientemente publicadas del marzo de 2015 o ya de diciembre de 2012 y así sucesivamente, y vemos que estaba en negativo
que están en positivo, cuáles han sido, por ejemplo, pues han ido compensando estos intereses, etcétera, pues han ido bajando y así les permite tal. Bueno, pueden ir analizando qué pasó. Desde aquí también en lo que sería la hoja de balance también van a ir viendo lo que han sido la evolución trimestral de todas estas depreciaciones que van acumulando. En esta compañía es una compañía aeronáutica y por tanto pues van acumulando pues propiedades y depreciaciones de todos estos aviones que tienen, etcétera. Y así sucesivamente. Y también verían un estado de cash flows, también lo podrían ver trimestral o anual. Por tanto, todo esto les da toda esta información. Desde aquí también podríamos ver las previsiones de los analistas, pero ya vamos a ver así más detalladamente. O sea, por ejemplo, desde aquí vemos qué es lo que piden, o sea, aquí cuántas estimaciones tenemos de cada uno de esas distintas cosas que asumimos, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, 4 analistas en el 2013 dijeron que la media del valor contable por acción era 3, de acuerdo, la mediana era 0,6, la estimación máxima era 10, la estimación mínima era 0,4 y al final la estimación estándar entre todas estas estimaciones, vamos a ver así, era 4 y al final lo que fueron los valores, el valor contable fue de 13, o sea, ninguno de ellos, vamos a ver así, acertó. Si nos vamos aquí, por ejemplo, a cosas más fáciles, por el dividendo, ¿no? O el EBITDA, o el dividendo, bueno, el dividendo por acción da igual, pero el EBITDA, por ejemplo, en 2013 habían 13 analistas que dijeron que la mediana, bueno, ya no me acuerdo, la media era, ¿dónde tenemos aquí los dividendos? Aquí abajo, el EBITDA. Aquí abajo, 3.500 de media, 3.500 de mediana, 3.500 de estimación máxima, 3.400 de estimación mínima, y desde aquí vemos que estaba todo muy ajustado y al final sí que acertaron bastante bien. En el caso del 2014, pues no, la desviación estándar entre cada uno de los distintos estimaciones era bien grande, entre la mínima y la máxima, y al final casi las estimaciones que salieron de los resultados del 2014 se asemejaban a la estimación máxima de esos beneficios, desde este EBITDA que se publicó, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y lo mismo para los precio objetivo, ¿no? Hay 15 estimaciones del precio objetivo y el precio objetivo, vamos a ver así, hay una desviación estándar entre el máximo precio objetivo y el mínimo precio objetivo que es bastante grande, ¿no? También la desviación entre uno y otro, del consenso. Desde aquí, esto sería el consenso y aquí la tendencia, o sea, cómo ha ido evolucionando este consenso. Por ejemplo, desde aquí, por ejemplo, ya sobre todo mirando ya a 2016, por ejemplo, vemos que hace una semana, o vamos a ver así, hace un año, hace 6 meses, hace 2 meses, ¿de acuerdo? O vamos a ver así, hace las ganancias, ¿no? Hace un año decían que serían para el 2015, los resultados serían 2.600 millones de dólares o 2,6 billones, me parece que estos son, y desde aquí sería en millones de dólares, o sea, 2.600 millones de dólares, que serían 2,6 billones, sería aquí, y en cambio ahora a día de hoy, a día de hoy están a 3,9 billion. Por tanto, han ido añadiendo, vamos a ver así, mejor previsión. O lo mismo también para los ingresos, ¿no? Bueno, los ingresos fíjense que no, que están casi iguales. O sea, que alguna cosa habrá mejorado de beneficio operativo o incluso también los dividendos. Cómo se pensaba que el dividendo se haría y al final cómo ha sido, ¿no? Para el 2015, el segundo trimestre, pagarán un 0,09, por ejemplo. Y finalmente, desde aquí, también la comparativa de Delta, por ejemplo, con otras compañías del sector. O sea, me compara Delta con Ryanair, me compara Delta con... Y desde aquí, al pinchar de Ryanair, me aparece ya Ryanair cotizada en Nueva York como ADR, ¿de acuerdo? De esta compañía, que es una compañía irlandesa, pero que está cotizada en Nueva York y también la compara 13 billones de capital de capitalización de mercado, quiénes son cada uno de ellos, y podríamos ir analizando también desde aquí los distintos ratios, o sea, los dividendos por acción, los dividendos aquí son más elevados, por ejemplo, pero también lo podríamos comparar con esta compañía, la Gol, que es una compañía brasileña, o lo podríamos comparar, ¿dónde tengo? La TAM, las chilenas aquí, o American Airlines, y podríamos irla comparando también aquí. Si, por ejemplo, pinchamos, hacemos doble clic aquí, fíjense que se me ha abierto una especie como de resumen también muy bueno, que aparece aquí, que esto es la TAM, la chilena, y desde aquí aparecería lo que serían los distintos datos por acción, ganancias, márgenes y todo. Por tanto, aquí tendríamos todo esto. Bien, yo creo que con esto hemos visto todo lo que serían los datos fundamentales y lo que serían los datos de cada una de las distintas compañías, y yo creo que básicamente la sesión de hoy era básicamente ver eso, ver todo lo que serían las agendas, ver los distintos componentes, ver cómo lo pueden ustedes organizar y cómo ver los datos fundamentales de las compañías. Por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, láncenmela aquí en el chat. Hay una persona que decía que tenía problemas de audio.
Espero que los demás me hayan escuchado bien. Si no, van a poder acceder a lo que sería la grabación una vez termine este evento. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla aquí en lo que sería el menú, en lo que sería el chat. Y lo que voy a hacer ahora también va a ser lanzar lo que sería el sondeo. Voy a lanzar el sondeo, voy a abrir el sondeo para que ustedes puedan también opinar. Hay 20 personas hoy en la sesión. Si hubiera, por favor, alguna pregunta, por favor, escríbanmela en lo que sería el chat. Y voy a terminar ahora, mientras están ustedes votando aquí en este sondeo, voy a terminar ahora lo que sería la grabación. Muchísimas gracias, señores. Hasta la próxima.